Bueno, muchas gracias a todos vosotros por estar presentes en esta rueda de prensa. Para mí extraordinaria poder contar con la presencia de los presidentes de Ceuta y Melilla en el Parlamento Europeo, en la sede del Parlamento Europeo, en las instituciones europeas, en el corazón de Europa. Para mí es una alegría enorme porque con ellos y representándoles están las ciudades de Ceuta y Melilla y los ceutís y los melillenses. Y poder ver, visualizar la presencia de Ceuta y Melilla en Bruselas, en el Parlamento Europeo, en positivo, buscando construir una agenda positiva, para mí es un honor el poderlo hospedar, el poderlo presentar. Como sabéis, esta presentación, esta rueda de prensa es derivada de la presentación hoy de un informe sobre las estrategias, voy a leerlo, sobre las estrategias para una mayor integración política, institucional y económica de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla en la Unión Europea. Este es un informe que es fruto de un compromiso personal, con los ciudadanos de Ceuta y Melilla, un compromiso personal que nació hace casi un año, con el impulso de una resolución histórica sobre los acontecimientos sucedidos en la ciudad de Ceuta, que no habían sido nuevos. Ceuta y Melilla han sufrido siempre presión migratoria, pero que fueron excepcionalmente dolorosos por la magnitud de lo que significó y sobre todo por el mensaje que lanzaban. Ahí conseguimos impulsamos y aprobamos una resolución que decía cosas muy básicas, pero que tenían que ser escritas y tenían que ser oídas en el Parlamento Europeo y en el corazón institucional de Europa. Que era que Ceuta y Melilla son frontera europea, que Ceuta y Melilla son territorio europeo y que su soberanía no está en juego. Eso es muy importante y fue muy importante. Pero mi compromiso personal no acabó ahí. Mi compromiso personal fue: tenemos que poner a Ceuta y Melilla en el mapa de Europa, de una forma metafórica, porque Ceuta y Melilla son parte de Europa, ¿no? Pero ser parte de algo no significa estar. Y hay que estar. Ceuta y Melilla son Europa y tienen que estar en Europa. Y tienen que formar parte de su entramado institucional de una forma más profunda, vinculándose más profundamente con Europa. El presente y el futuro de Ceuta y Melilla son también Europa. Este es un informe que lo que intenta es contribuir a inspirar un debate amplio en el conjunto de la sociedad civil, de sus fuerzas políticas e institucionales, sobre el futuro de ambas ciudades. Y yo espero que esta sea una palanca que impulse un debate que tiene que permitir llegar a conclusiones. Debate, diálogo, para alcanzar conclusiones y de ahí tomar iniciativas. Miren, estos 2 últimos años han sido 2 años muy complicados para todos, pero también especialmente para Ceuta y Melilla, porque no solo ha vivido una pandemia, sino ha vivido un cierre de fronteras. Recientemente está empezando a cambiar, pero un cierre de fronteras que ha golpeado especialmente no solo a su economía, sino sobre sus expectativas, sobre su futuro. Y es el momento de reflexionar cuál tiene que ser el futuro de Ceuta y Melilla. Y es necesario que las voces de Ceuta y Melilla, a través de sus representantes, sean tomadas en cuenta, estén en la mesa de las decisiones sobre el futuro de Europa. Y esas decisiones no pasan solo por las relaciones bilaterales entre España y Reino de Marruecos, sino las relaciones multilaterales de España con la Unión Europea y los intereses globales que tiene Europa con África y ya con el mundo global. La guerra de Ucrania ha significado una sacudida geopolítica de una magnitud que todavía a día de hoy empezamos a alcanzar a ver, pero que todavía no la tenemos presente. Europa está tomando conciencia de muchos debates, también el de la seguridad, el de su futuro, el de la geopolítica, el de las relaciones internacionales. Y Ceuta y Melilla ahí tienen un rol muy importante. Y eso pasa por una asunción de ese rol y por una participación en los debates que aquí en Europa condicionan su futuro. Europa
necesita que Ceuta y Melilla no sean solo una noticia por los problemas migratorios, sino que sean también una oportunidad. Ceuta y Melilla son las puertas de Europa en África, en un momento donde Europa está trabajando un programa especial de relaciones comerciales con África. Europa necesita que Ceuta y Melilla estén ahí, pero Ceuta y Melilla tienen que estar ahí y tienen que participar de ese debate. Este informe, modestamente, busca eso, impulsar un debate que marque que el futuro hay que construirlo desde hoy y que requiere de cambios. Y esos cambios tienen que estar fundamentados en información para que aquello que planteemos conozcamos ventajas e inconvenientes. El informe, básicamente, para finalizar, trata de 3 aspectos que son importantes en el debate y que sobrevuelan siempre la participación de Ceuta y Europa a nivel institucional, Ceuta y Melilla a nivel institucional en Europa. Uno, la entrada definitiva en Schengen, la entrada total en Schengen, la entrada en la Unión Aduanera y la posibilidad de asumir el estatus de región ultraperiférica o un estatus asimilado. 3 elementos que son 3 decisiones políticas, que hay un procedimiento técnico-jurídico y político, un impulso político y un proceso técnico-jurídico que está explicado, que se conocen las formas, pero sobre todo lo que habla es de ventajas e inconvenientes en cualquiera de las decisiones. ¿Cuáles son las ventajas que significa entrar en Schengen, los inconvenientes, las ventajas de entrar en la Unión Aduanera, los inconvenientes, y cómo gestionarlos? Cualquier decisión que se tome finalmente debe tener en cuenta no solo el ámbito jurídico, sino el ámbito de la implicación, en las ventajas y los inconvenientes. Pero los políticos tenemos que acostumbrarnos a trabajar con estudios de impacto para poder potenciar las ventajas y limitar los inconvenientes. Este es un informe que habla de medidas políticas de una forma técnico-jurídica, pero no son suficientes. El futuro de Ceuta y Melilla pasa por decisiones políticas, por decisiones de entramado institucional, pero pasa también por estrategia, por recursos, por inversiones, por infraestructuras, por proyectos de atracción de inversiones, por una transformación del modelo económico. Y este es el debate que a mí me gustaría poder contribuir a iniciar. Y sin más, porque yo ya tengo poco más que decir, dejo la palabra a los presidentes de Ceuta y Melilla, agradeciéndoles especialmente la deferencia que han tenido conmigo viniendo a esta presentación de este informe. Por favor, señor Vivas. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a los asistentes. Muchas gracias al Parlamento Europeo por acogernos y muchísimas gracias a Jordi Cañas, al eurodiputado Cañas. Muchas gracias por haber tenido la iniciativa de abordar este informe o de promover la elaboración de este informe que trata 3 cuestiones que son determinantes para el presente y porvenir de nuestra ciudad, como son Schengen y el funcionamiento de la frontera, porque ambas cosas van ligadas, como es la posible integración de Ceuta en la Unión Aduanera y un tratamiento especial por parte de la Unión Europea respecto de nuestra singularidad. Muchas gracias por la elaboración del informe, muchas gracias por habernos invitado a su presentación y tengo que decirlo nuevamente, muchas gracias por haber tomado la iniciativa política de promover esa resolución del Parlamento Europeo de 10 de junio del año pasado que está bien calificada de histórica. Histórica por el momento porque nunca habíamos vivido en Ceuta un momento tan difícil. La frontera fue vulnerada de manera masiva con una clara intención política y el estado de ánimo de los ceutíes se vio afectado hasta llegar a ser calificado, como tantas veces hemos dicho, de tener el alma en vilo. Muchas gracias por esa resolución histórica por el motivo que acabo de decir y también histórica por su contenido. Tú te has referido, yo no lo voy a repetir, pero dejó claras cosas que son determinantes para nuestro futuro, para nuestro porvenir. Determinantes y alentadoras, determinantes y positivas. Determinantes porque transmiten confianza sin duda alguna. En cuanto al objeto del informe, como bien has dicho, es una aportación relevante y útil para el debate y el Gobierno de la ciudad creo que ha mantenido una posición clara
desde hace algún tiempo en relación con estas tres cuestiones. No queremos presumir que nos asista la razón de una manera inapelable, pero sí tenemos en el Gobierno de la ciudad las cosas claras respecto de estos tres asuntos capitales. Nosotros, en relación con Schengen y con la frontera, queremos y creemos que la frontera de Ceuta debe de funcionar como lo que es, como una frontera exterior de la Unión Europea. Eso se denomina normalización de la frontera. Y la normalización del funcionamiento de la frontera nosotros la entendemos desde dos herramientas fundamentalmente. Una, la aplicación del acervo Schengen sin excepciones. Y la segunda, el establecimiento por parte de Marruecos de una aduana comercial. Esta es nuestra posición. En cuanto a la integración en la Unión Aduanera, nosotros consideramos que Ceuta tiene que estar integrada en la Unión Aduanera, pero ponemos una condición que nos parece fundamental, y es que esa integración se produzca manteniendo los aspectos esenciales del régimen económico y fiscal especial de nuestras dos ciudades, que son vitales para la sostenibilidad económica de las mismas y su proyección futura. Y en cuanto a la tercera, coincidimos también con el contenido del informe y es clara. Creo que el hecho fronterizo singular, las dos únicas fronteras terrestres de Europa en África, a lo que se une la extrapeninsularidad, el reducido tamaño, la alta densidad de población y la escasez de recursos naturales, justifican que en el ámbito de la legislación, de las políticas y de los instrumentos financieros de la Unión Europea, Ceuta y Melilla tengan un tratamiento especial. No el de región ultraperiférica, como todos sabemos, porque no cumplimos con las condiciones, fundamentalmente la relativa a la lejanía, entre otras, pero sí un tratamiento específico para nuestras dos ciudades. A eso, y cumpliendo con el tiempo que nos ha sido asignado, yo quisiera decir que estamos en el sitio adecuado para decir, querido eurodiputado, que Europa es fundamental para toda España y es fundamental para Ceuta y Melilla. Los que ya tenemos una edad, vivíamos ejerciendo de servidores públicos cuando la integración de España en la entonces denominada Comunidad Económica Europea, y bueno, aquello fue una inyección de confianza y de seguridad inolvidable y difícilmente superable. Pero es que gracias a la aplicación de los fondos estructurales europeos, Ceuta y Melilla han cambiado en aspectos tan esenciales como los servicios públicos fundamentales, en convergencia en la calidad de estos servicios públicos fundamentales con el resto de España. Nosotros no hubiéramos sido capaces de soportar la crisis financiera de 2011 y presupuestaria de 2011 y 2012 sin Europa, no hubiéramos sido capaces de soportar la pandemia y no hubiéramos salido del episodio de mayo del año pasado sin el resto de España y sin Europa. Fue absolutamente determinante que hoy estemos aquí hablando de futuro, gracias a que en aquel momento España y Europa estuvieron con Ceuta. Y también quiero terminar con una... Es un minuto. Es que nos echan en 10 minutos, en 9 minutos. Pues de los 9 minutos voy a tardar uno. Ceuta es Europa porque es España, pero no solo. También lo es porque en Ceuta se materializan de manera cotidiana los valores esenciales de Europa. Ceuta es un espacio de libertad y de igualdad sin ningún tipo de discriminación. Ceuta es un espacio de compromiso en la defensa de los derechos humanos. Y Ceuta es un espacio en donde se reconoce y aprecia la diversidad, el respeto y la convivencia. Tenía que decirlo porque esto confirma el carácter de lo que somos. Muchas gracias. Y perdón por haberme pasado. No se preocupe, es que nos tiene que quedar tiempo para las preguntas de los periodistas y a las 12 nos echan. Muchas gracias, señor Juan Jesús Vivas. Pasamos ahora con el presidente de Melilla, don Eduardo de Castro, por favor. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias, Jordi. Gracias, presidente, por invitarnos a la presentación de este informe. No es el primer informe y me imagino no será el último. Y bueno, todo lo que sea aclarar un poco la situación, como venía hablando con Jordi hace un momento, la situación de Melilla, la impronta que hay y el punto de inflexión que
que pasó el año pasado, en mayo, con los hechos que acaecieron en Ceuta, que dio lugar a la resolución que presentó Jordi Cañas, efectivamente un punto de inflexión que puso el foco en Ceuta y en Melilla. Tengo que decir que en Melilla este tipo de cuestiones las llevamos sufriendo hace muchos años, salto a la valla, etcétera, etcétera. O sea que no es nuevo para nosotros. Es evidente que la solución, lo ha dicho el presidente Vivas, la solución pasa en esta época que hemos pasado por Europa, por la Unión Europea, y lo que tenemos que tener muy claro es que hay que aprovechar ese punto de inflexión. Ese punto de inflexión nos tiene que poner el foco en la institución europea. Evidentemente, tanto Ceuta como Melilla estamos restringidos en nuestro estatuto y tenemos un camino acotado en el aspecto legislativo y tenemos que acudir al Gobierno de la Nación y de ahí el salto a la institución europea. Se ha hablado del artículo de la región ultraperiférica, el 349 del TAFAU, y bueno, yo considero que es un artículo que está ahí complejo, muy complejo, lo ha dicho también Vivas, por el concepto de lejanía, etcétera, que solo serían conceptos homologables a nivel de analogía, pero ya saben los que estudian Derecho, la analogía es una fuente secundaria, ¿no? Hay otro artículo, y yo lo he mantenido en diversos foros, de hecho, hace mucho tiempo en distintas reuniones, una de ellas en uno que participamos Vivas y yo, con otros dos presidentes en el Senado, ya puse en valor este artículo. Me refiero al 174, un artículo del TAFAU que está por desarrollar, un artículo que sí permite, entre lo que dice, los ejemplos que pone, entre ellos pone regiones insulares y transfronterizas. Evidentemente, es un artículo que está pendiente de desarrollar y eso trajo otra serie de cosas que no voy a entrar, pero sí tenemos esas dos condiciones, es decir, que somos islas, entre comillas, porque así lo dijo el Consejo de Europa en un reglamento que ahora no recuerdo la fecha y no voy a ocuparme de ello. Es decir, que tenemos, yo creo que eso sería un camino que se podría usar. Y por lo que se refiere a unión aduanera, no unión aduanera, bueno, esto es un discurso muy antiguo, no es nuevo. Recuerdo el año 2015 que en Ceuta se hizo un trabajo por un catedrático que encargó el gobierno Vivas y bueno, y hay que decirlo, fue valiente y no fue apoyado luego por el partido que lo sustenta. Luego, en el 2015, desde Ciudadanos se empezó a pedir, por mi parte, lo de unión aduanera con, como ha dicho Vivas, con matices. Lo que no podemos es renunciar a lo que tenemos. Lo que no podemos es dejar el camino andado. Es decir, esas prerrogativas, esas ventajas fiscales, no podemos perderlas. O sea, todo lo que sea sumar a lo que tenemos, bienvenido sea. Pero tenemos que ir en esa base. Nosotros proponemos, además de la Unión Europea, con condiciones muy complejas, ya lo sabemos cómo funciona el Parlamento Europeo, son 27 países que tendrían que dar el visto bueno. Tenemos también la zona económica especial, ocurre el paradigma lo tenemos en Canarias, podemos hacer algo parecido. Y bueno, tenemos que seguir reflexionando sobre esto, hacer una zona económica que nos permita, hasta que llegue esa unión aduanera, pues nos permita de alguna manera financiarnos y progresar en este sentido. Tenemos que reflexionar, y esto es una forma de reflexionar, y anteriores ha habido también. Nosotros hemos empezado a reflexionar, el Gobierno de la ciudad de Melilla, hace 2 años, con un documento muy claro que nos ha llevado por un trabajo de esos 2 años, que es un plan estratégico. Un plan estratégico que recoge precisamente informes a favor, en contra de la entrada o no en la unión aduanera. Hay gente que dice que no, que es imposible. Yo soy de los que dice que todo lo que sea sumar, bienvenido. Todo lo que sea dejar claro que Melilla, igual que Ceuta, están ahí, en el caso de Melilla va a hacer 525 años. Es un territorio pequeño, pero español, europeo. Y es europeo porque tenemos una frontera que es frontera sur de Europa. Y eso no se nos puede olvidar. Y no se lo puede olvidar, y lo comentaba con Jordi hace un momento y está de acuerdo con eso, en que Europa, oiga, que estamos allí y necesitamos ayuda a las instituciones. Y por eso estamos aquí y volveremos. Y yo agradezco a Jordi su impronta, que ha tomado esta bandera, bien. Permíteme, bienvenido al club. y bueno, yo creo que sí, que tenemos que tener todo, aunar fuerzas, como dice el presidente Vivas, como dice Jordi, yo le agradezco que vayan en este sentido. Y con Melilla, con el gobierno de Melilla, ya lo sabe Vivas desde el principio que llegué al gobierno, que todo lo que sea
sumar por Melilla y por Ceuta tiene que ser un objetivo común, fuera de etiqueta, fuera de colores políticos. Es un valor superior que tenemos, y yo sé que el presidente y también Jordi están en esto, tenemos que mirar para adelante, tenemos que mirar para el futuro. En fin, muchas gracias por su atención. Esto da para mucho más, pero el tiempo está tasado.